nuevamente a una clase de biología, ¿verdad? Específicamente en esta clase estaré tratando sobre las ramas de la biología. Entonces, quise hacer esta clase un poquito diferente. ¿En qué sentido? Algunas de las ramas que tocaré dentro de este tema las relacioné directamente con la medicina. Muchas de las ramas de la biología se relacionan indirecta o directamente con la medicina. Entonces tomé algunos ítems de dichas ramas para que sepan cómo puede interactuar estrechamente la biología, las ramas de la biología con la medicina. Ok, entonces sabemos que la biología es una ciencia muy amplia que va a abarcar muchas áreas del conocimiento natural. Entonces es un campo de estudio realmente grande. Dentro de algunas ramas de la biología podemos encontrar la botánica, la zoología, la citología, la anatomía, la microbiología, la histología, la ecología, la embriología y un gran número de distintas ramas. Citología, estudio de las células, anatomía. Algunos de estos ítems lo tocaremos más adelante. Entonces, de acuerdo al organismo estudiado, tenemos la microbiología como una de esas ramas que también son importantes, estrechamente relacionada también con la medicina, y dentro de estas tenemos la virología, la bacteriología, la micología, también llamada micetología. Entonces, dentro de la virología se dice que es la disciplina que se encarga del estudio de los virus y otros agentes genómicos de menor complejidad. Entonces, la virología es considerada un subcampo de la microbiología y la medicina. Entonces, aquí pueden ver distintos virus comunes en el ser humano, como el HIV, la hepatitis B, el virus del ébola, el adenovirus, la influenza, causante de muchas gripes estacionales, influenza estacional, rotavirus, papilomavirus, herpes virus, entre otros. Entonces, tenemos que, a grosso modo, tenemos que la virología, tenemos el virus ADN y virus ARN. ¿Qué quiere decir que es virus ADN o virus ARN? Virus ADN son aquellos, ¿verdad?, cuyo material genético está constituido por ADN o que utilizan como intermediarios ADN y no ARN. En cambio, los virus ARN van a requerir o están en su material genético el ARN y utilizan como intermediario solo ARN. Entonces, de esta forma, dependiendo de la replicación del virus, ya sea ADN o ARN, se van a dividir estos virus. Aquí pueden ver varios virus que son comunes, por ejemplo, el virus del herpes, los citomegalovirus, entre otros. Otros tipos de virus también conocidos tenemos los rotavirus, el virus de la rubiola, virus de la fiebre amarilla, el gran conocido el HIV, el virus del sarampión, el virus de la parotiditis, entre otros, el virus del ébola y bueno, el más reciente, el coronavirus. Como pueden observar, hay un gran número de virus y estos son pocos porque en realidad son muchos virus, pero el campo de la virología se enfoca en esto. Vean entonces que está estrechamente relacionado con la medicina. También tenemos la bacteriología. La bacteriología es la rama y especialidad de la biología que estudia la morfología, ecología,
etología, genética y bioquímica de las procariotas, bacterias y arqueas, así como muchos otros aspectos relacionados con ellas. Entonces, ya saben, la bacteriología es la rama de la biología que estudia distintas características de este tipo de células. Aquí, obviamente, bacteriología está estrechamente también relacionada con la medicina. Aquí les quise hacer como un regalo de distintas bacterias que se pueden encontrar en el ser humano. Algunas que son muy características. Tenemos que, de acuerdo a la forma de las bacterias, ya sean diplococos o estreptococos, también se define ese tipo de bacteria. Por ejemplo, las más comunes, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae, que generalmente lo que son los Streptococcus aureus y piógenes son bacterias de la piel, y Streptococcus pneumoniae, bueno, como dice su nombre, también se puede encontrar en lo que es las vías respiratorias. Otras bacterias comunes, la Escherichia coli, la Salmonella, que son bacterias que generalmente se alojan en la mucosa gástrica. El Vibrio cholera, enfermedad también causada por esta bacteria. Klebsiella pneumoniae también se encuentra en vías respiratorias, pero también se ha encontrado en vías urinarias. Esto lo van a estudiar ustedes, muchachos, pero más adelante, y van a ver por qué ciertas bacterias que son típicas de ciertos sistemas, por ejemplo esa que es respiratoria, también se puede encontrar en vías urinarias. Eso ya es a nivel histológico, lo van a ver más adelante. Tenemos Bordetella pertussis, también respiratoria, Corynebacterium difteriae, la Helicobacter pylori, también importante en lo que es la parte del estómago, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Neisseria gonorrhoeae, una importante bacteria causante de enfermedades de transmisión sexual, y Treponema pallidum, causante de la sífilis, también enfermedad de transmisión sexual. Entonces aquí pueden ver un sinfín, ¿verdad? Un sinfín de bacterias. Sinfín de bacterias que se encuentran o pueden causar de alguna u otra manera enfermedades en el ser humano. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Salmonella, coli, el cólera, Klebsiella pneumoniae, entre otros. Micología. Entonces tenemos que la micología es la ciencia biológica que se dedica al estudio de los hongos. Entonces es una de las áreas de la biología más extensas y diversificadas que aporta avances significativos a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Ahora, ¿podría relacionarse la micología con la medicina? Por supuesto que sí. Tenemos la micología médica, que surge como una de las áreas de la medicina, con la necesidad de tratar enfermedades provocadas en el ser humano y algunos animales a partir del consumo e interacción con los hongos. Aquí pueden observar la imagen de un hongo llamado Aspergillus, causante de una enfermedad llamada aspergilosis. Entonces vean que se relaciona estrechamente también con la medicina. Aquí un regalito para ustedes, uno de los principales hongos que pueden causar enfermedades en el ser humano. Se dividen en superficiales, cutáneos, subcutáneos, endémicas, primarias sistémicas, oportunistas. Oportunista es una palabra que van a conocer un poco más a fondo en la medida que transcurra la carrera, muchachos. No se preocupen mucho por eso. Ok, la botánica. Entonces tenemos que la botánica, ¿verdad? Una ciencia que no debería abandonarse, que es muy bonita, es la rama de la biología que estudia las plantas bajo todos sus aspectos. Entonces dentro de estas tenemos lo que es la ficología, la briología
y la teridología. Ok, dentro de la ficología se dice que es una disciplina de la botánica que se dedica al estudio científico de las algas. La briología estudia las briofitas que reagrupan musgos, antóceras. Y la teridología estudia plantas teridófitas que se caracterizan por no tener flores ni frutos. Entonces, estos son lo que es la botánica. La zoología, muy bonita por cierto. Entonces dice que es la disciplina biológica que se encarga del estudio científico de los animales. Estudia la diversidad animal, sistémica y el significado evolutivo de ella, la filogenia, incluyendo en ello cómo funcionan, se reproducen e interactúan los animales, además de la variedad de los factores y medios de vida que han influido en la evolución y que contribuyen a la dispersión de los animales en la superficie terrestre. Entonces la zoología no es más que el estudio de los animales en todos sus aspectos. Ahora, ¿esto es importante en la medicina? Podría decirse que sí. ¿Por qué? Porque los animales, ¿verdad? Tienen algunos de ellos la gran capacidad de transportar enfermedades. Entonces, continuemos. La protozoología. La protozoología se dice que es el estudio de los protozoos. La protozoología médica estudia epidemiología, biología y mecanismos patógenos de protozoarios parásitos. Entonces, la protozoología es el estudio de los protozoos y existe la protozoología médica. Entonces, vean cómo se relaciona esta con la misma. Algunos protozoarios que se pueden encontrar que causan enfermedades en el ser humano tenemos la Giardia, la Trichomonas vaginalis, el Trypanosoma y la Leishmania. Generalmente mucha de la transmisión de estos protozoarios parásitos es de transmisión fecal-oral, aguas contaminadas, no lavar bien los alimentos, etc. Pero eso lo van a ver ustedes más adelante en la carrera. La helmintología. La helmintología es la ciencia que estudia los vermes o helmintos, o sea, lo que se llama como larvas, pues. Entonces se dice que es la rama de la parasitología médica y veterinaria, platelmintos y nematos. Entonces aquí tenemos los parásitos del hombre y los animales, tenemos los helmintos, como los platelmintos, que dentro de ellos tenemos los céstodos y tremátidos, y los nematelmintos, los nemátodos. Esto no se preocupe mucho, pero lo van a ver más adelante en la carrera también. Aquí, bueno, esta es una lombriz muy característica. Y otro platelminto, la famosa tenia. La tenia o solitaria, lo que le dicen la gente, no, comes mucho, tienes una solitaria. Bueno, es eso lo que ven allí. La entomología es el estudio de los insectos. Ahora, ¿esto es importante en medicina? Sí, en medicina, en veterinaria. La entomología también es importante en algunos cultivos, lo vamos a ver más adelante. Entonces la entomología es el estudio de los insectos en sí, sus características, sus ciclos de vida, cómo se reproducen, etcétera. ¿Existen insectos que causen enfermedades? Bueno, no podría decirse que las causen en sí, sino que ellos transportan agentes etiológicos de enfermedades. Ellos las adquieren, ¿verdad?, de alguna u otra manera y se la terminan transmitiendo al humano. Dentro de los que se puede resaltar tenemos los triatominos, que son los causantes de la enfermedad de Chagas, el mosquito de Anófeles, el Anófeles hembra, que les comenté una vez en clase, es el principal vector del paludismo, malaria. La Aedes aegypti, que es el vector principal del dengue, el Zika, el
chikungunya, entre otros, el famoso mosquito patas blancas. Entonces, vean la importancia de la entomología médica, entre otros. Aquí tenemos una enfermedad, ¿verdad?, causada por el triatomino, que es la leishmania. La enfermedad de Chaga. Ahora, está la leishmania. Sí, la leishmania es causada también por otro insecto, los flebotomos, transmisor de la leishmaniosis. Entonces, esto es también otra forma de transmisiones a través de los caninos. Aquí les dejo otro regalito para más adelante, los principales vectores causantes de enfermedades en el ser humano. La antropología se dice que es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Es un término de origen griego compuesto por las palabras anthropos, que quiere decir hombre o humano, y logos, que quiere decir conocimiento o ciencia. Entonces la antropología es aquella que estudia en sí muchos aspectos de la naturaleza humana. La antropología también estudia ciertas características fenotípicas también de ciertas etnias, pueblos, culturas, religiones, y cómo se ha desenvuelto la humanidad en el transcurso de los tiempos. Y aquí tenemos características, ya sea por ejemplo los egipcios, cómo practicaban la momificación, en fin, un sinfín de cosas que estudia la antropología y que son importantes para el conocimiento de lo que ha sido la humanidad. La malacología, tenemos dentro de esto el estudio de los moluscos, y la carcinología, el estudio de los crustáceos. Dentro de los crustáceos, bueno, ahí tenemos las langostas, los cangrejos, entre otros. Ahora, los moluscos también son animalitos que pueden de alguna u otra manera causar enfermedades, ¿verdad?, al ser humano a través de parásitos. Tenemos, por ejemplo, una enfermedad causada por los moluscos, la esquistosomiasis. También tenemos la anisakiasis. También se da por el consumo de crustáceos, moluscos, entre otros. La ictiología es el estudio de los peces, muchos peces. Entonces esta ciencia se dedica al estudio de todas sus características, su hábitat, entre otros. ¿Existen peces que causen daño al ser humano? Bueno, ya más o menos tienen una idea. Y existe el pez globo. No es que cause daño en sí, sino que donde él habita, ciertas cosas que él consume hace que produzcan la tetrodotoxina, que es una neurotoxina mortal de actuación rápida y potente, puede causar la muerte. Esto lo van a ver ustedes más adelante en farmacología. La herpetología, estudio de los anfibios y los reptiles. Muy lindos estos animalitos. ¿Es importante para medicina? Pues sí. Existen muchas serpientes que tienen ciertos venenos causando lo que es el emponzoñamiento fídico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estas serpientes, ¿verdad?, requieren cierto tipo de antídotos o sueros antiofídicos para salvar vidas, muchachos. La ornitología, el estudio de las aves. Y aunque no lo crean, las aves también pueden causar ciertas enfermedades al ser humano, por ejemplo la citacosis. Esto es más que todo que se ven en los loros, las cotorras, los papagayos, los canarios, entre otros animalitos de tipo ave. Otro que puede transmitir un hongo, la paloma, llamado el criptococo.
Entonces vean que los animales, no solo su estudio es importante, sino también que directa o indirectamente se relacionan con la medicina. La mastozoología, el estudio de los mamíferos. Tenemos también lo que son las ratas. Por cierto, la rata puede ser el transmisor de una enfermedad llamada leptospirosis. Dato curioso. Ahora, de acuerdo al aspecto estudiado, la biología está integrada por ramas o áreas generales determinadas por su proximidad con el material estudiado o aspecto estudiado. Entonces tenemos la paleontología. Se dice que es la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Estudia seres orgánicos desaparecidos a través del análisis de sus restos fósiles. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? La paleontología estudia esos huesos, sus características, el hábitat de ciertas especies, cómo fue su evolución, entre otros. Un ejemplo clásico de esto, los dinosaurios. Los dinosaurios, cómo eran sus características anatómicas, cómo se reproducían a través de su anatomía y todo eso, ¿verdad? Entonces de eso se encarga esta ciencia. Y bueno, no está de más decir que hay muchas películas que nos enseñan que está bien dejar el pasado atrás. Genética. Entonces se dice que la genética es la rama de la biología que estudia los genes. Busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia o caracteres hereditarios de generación en generación mediante la molécula del ADN. Pues sí, entonces se dice, ¿verdad?, que la genética es ese estudio que busca explicar cómo se transmite la herencia. Entonces esta es la molécula del ADN. Existen ciertas enfermedades o síndromes, ya sean las alteraciones genéticas, generalmente se debe a formas cuantitativas que se refieren al número de cromosomas, ya sean que no alcance o supere el número de cromosomas, ya que el número absoluto es 46. O puede ser cualitativa, ya sea por mutaciones de los cromosomas. Entonces, tenemos aquí unos ejemplos de síndromes genéticos en el ser humano: el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome X frágil, entre otros, que estos los van a ver también más adelante a fondo en la carrera. Morfología. Se dice que es la disciplina encargada del estudio de la estructura de un organismo o taxón y sus componentes o características. Esto incluye aspectos físicos de la apariencia externa, forma, color, estructura, así como aspectos de la estructura interna del organismo, como huesos y órganos. Está en contraste con la fisiología, que se ocupa principalmente de la función de aquellas estructuras. Entonces se dice también que la morfología se parece un poco a lo que es anatomía, pero con la diferencia que en la anatomía requiere algo que se llama disección, separar para estudiar dichas estructuras. Entonces la anatomía es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las estructuras y la función corporal. En cambio, la morfología estudia las mismas estructuras, pero más de sus características, como les expliqué: aspectos físicos, apariencia externa, color, estructura, y aspectos internos, no necesariamente de disección, entre otros. La parasitología. Bueno, este es un mundo. La parasitología se encarga, ¿verdad?, del estudio de los organismos parásitos y sus huéspedes. Entonces, la parasitología, no está de más decir o sobra decir que está estrechamente también relacionado con la medicina, también la medicina veterinaria. Bueno, aquí ven alguna clasificación de los parásitos. Recuerden que están los protozoos, que les mencioné anteriormente, y los helmintos. Generalmente los protozoos son unicelulares, los helmintos son pluricelulares, ya se pueden observar, se pueden ver. Entonces los parásitos estudian los ciclos evolutivos de los parásitos, desde que son
quistes, huevos, hasta que eclosionan y causan la enfermedad. Todo lo que hace su paso para causar la enfermedad. La ecología. La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Entonces, la ecología es una rama que ha tenido más auge recientemente por el impacto ambiental que ha tenido el ser humano sobre el planeta Tierra. Entonces, recuerden que el ser humano es el principal causante de muchos de los cambios que han ocurrido recientemente en la actualidad. Entonces, tenemos también lo que es la ecomedicina o medicina ambiental, que estudia ciertas también enfermedades causadas por daños que ocurrieron en el ambiente. La etología. La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de laboratorio cautiverio, aunque son más conocidos los estudios de campo. Entonces, la etología no es más que el estudio de una especie de psicología animal, cómo se compara a ciertos comportamientos animales, tanto ya sea en libertad como en cautiverio. ¿Existe la etología humana? Pues sí, se dice que es una rama de la biología, de la psicología. Entonces, la etología humana como rama de la biología y también como biología de la conducta estudia ciertos comportamientos del ser humano o cómo el ser humano se relaciona con otros miembros tanto de la familia como de la sociedad. La biofísica. La biofísica es la ciencia que estudia la biología con los principios y métodos de la física para describir los fenómenos físicos del actuar de las células y algunos organismos. Entonces, se dice que la biofísica no es más que eso. Principios y métodos de la física. La bioquímica. Entonces, la bioquímica es como una versión más profunda de la química, pero relacionándolo con los organismos o biomoléculas. En la bioquímica la van a ver más a fondo como una materia también en el transcurso de la carrera. Entonces la bioquímica se dice que es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y sus respectivas reacciones. Entonces ya saben lo que es la bioquímica. La biogeografía se dice que es una disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que pueden contribuir a su desarrollo. La embriología. Esta es una subdisciplina de la genética, es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. La formación y el desarrollo de un embrión es conocido como embriogénesis. Se trata de una disciplina ligada a la anatomía e histología. Esta es una rama muy bonita, ¿verdad? Cómo se desarrolla el embrión hasta su momento de nacimiento. Es todo un proceso altamente especializado e increíble. La anatomía es una ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y relación entre sí de los órganos que los componen. Entonces la anatomía, ¿verdad?, no es más que describir cómo se distribuyen ciertas estructuras en los organismos. Entonces aquí tenemos cómo se puede observar la anatomía del cuello y cómo se representaba antiguamente poco a poco la anatomía del hombre,
Aquí tenemos El hombre de Vitruvio, que es una reinterpretación de las proporciones ideales de los textos clásicos elaborados por Leonardo da Vinci. De acuerdo a su aplicación, estas ramas buscan la aplicación inmediata de nuevos descubrimientos para solucionar problemas de importancia agrícola, industrial, alimenticia o tecnología en general. Ok, entonces tenemos la microbiología aplicada. Abarca el estudio tanto de aquellos microorganismos que intervienen en la producción, frecuentemente a gran escala, de diversos compuestos de utilidad para los seres humanos. Entonces, área de la microbiología industrial, como los implicados en problemas de salud pública, como el área de microbiología clínica, como lo mencioné anteriormente. Ahora, existe la botánica aplicada. Entonces, esta se aboca al estudio del reino vegetal con fines prácticos. Tenemos la botánica agrícola, la botánica farmacéutica, la botánica fitopatológica, distintas ramas que donde puede aplicarse la biología. La fitopatología se dice que es la ciencia del diagnóstico y control de enfermedades de las plantas. Recuerden que las plantas son también seres vivos y de cierta forma también se enferman. Entonces, la fitología es esa ciencia que estudia el diagnóstico y control de enfermedades propias de las plantas. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuidando las plantas de ciertas enfermedades, plantas que son importantes para el cultivo, también ayuda a que las producciones sigan en pie y sean consumibles para el humano. La botánica agrícola utiliza los conocimientos de la botánica pura para aplicarlos a la producción agrícola. Permite el avance de la agricultura en la actualidad. Entonces vea la importancia de la botánica a nivel agrícola, ¿verdad? Y su cuidado. La fotoquímica. Se dice que es una subdisciplina de la química, es el estudio de las interacciones entre átomos, moléculas pequeñas y la luz. Aquí tenemos dos leyes de la fotoquímica, ¿verdad? Uno fue por los químicos Theodore Groothuis y John Williams, ¿verdad? Que establece que la luz debe ser absorbida por una sustancia química para que se dé lugar a una reacción fotoquímica. Y una segunda ley que fueron por los físicos Starr y Albert Einstein, que establece que para un fotón de luz absorbido por un sistema químico, solamente una molécula es activada para una reacción química. Entonces vean cómo la fotoquímica también forma parte de del estudio de ciertas interacciones y reacciones químicas. El fitomejoramiento. Se dice que es el arte y la ciencia de mejorar genéticamente las plantas. El fitomejoramiento, por medio de la utilización de métodos o técnicas, diseña la genética de las especies vegetales en beneficio de la humanidad. Entonces, el fitomejoramiento ha sido una práctica milenaria desde el inicio de la civilización humana. Es un medio para mejorar continuamente las semillas que usamos para sembrar cultivos, para alimentar a la humanidad y que pueda ayudar a lograr la visión del Comité Internacional de Agricultura Tropical de un mundo sin hambre. La acuicultura o acuacultura es el conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, vegetales y animales. Es una importante actividad económica de producción de alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para repoblación u ornamentación. La zoología aplicada se encarga del estudio de los animales como resultados económicos o prácticos. En este sentido, la zootecnia se trata de la cría y multiplicación de los animales, así como la producción de sus derivados, como la leche, teniendo en cuenta siempre el bienestar de los animales. La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar. Un ejemplo es la miel.
La piscicultura es la crianza de los peces, término bajo el que se agrupan una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en función de la especie familia. La carcinicultura es la técnica de la cría de camarones en víveros, muy desarrollada actualmente en el litoral brasileño de Río Grande do Norte. La carcinicultura marina, además de representar la única alternativa para la atención de la creciente demanda mundial por camarones, viene constituyéndose en una importante actividad socioeconómica. La malacocultura, rama de la acuicultura que se ocupa del cultivo de los moluscos. La zoología médica es muy similar a lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Con lo que era el emponzoñamiento fídico, importante para la medicina. Entonces, la zoología médica se encarga del estudio de especies animales importantes en la medicina o que sean potencialmente peligrosos para el ser humano. La zoología agrícola o zoología aplicada a la agricultura. Este estudia los animales dañinos a la agricultura, tanto en forma directa como indirecta, y los beneficios que actúan como controladores de plantas y animales perjudiciales. Entonces, esta rama de la biología estudia esos animalitos que causan daño a las plantas y por ende a los cultivos. La entomología agrícola. Aquí no solo los animales, ¿verdad? Aquí se especifica más por los insectos. Entonces se describe como la ciencia que estudia aquellos insectos capaces de relacionarse directamente con el sistema agrícola y modificarlo. Ingeniería genética. Esta permite la manipulación de la estructura genética de virus, microorganismos, plantas y animales de manera que estén mejor equipados para usos industriales. Esto tiene un alto impacto económico. Entonces, a nivel médico, la técnica de terapia génica con la que se pueden tratar anomalías que afectan un solo gen o implican en la reparación y transferencia de genes a las células del paciente, revirtiendo en muchos casos la enfermedad. Entonces, a través de esta técnica se tratan de enfermedades de origen muscular, metabólicas, hepáticas, neurodegenerativas, cardiovasculares, cancerosas y virales. Metabólicas, por ejemplo, la diabetes. Bueno, muchas gracias, muchachos. Recuerden que el mejor médico es el que mejor inspira la esperanza.